Cuando fui de visita a casa de mi cuñado, me encontré a mi esposo y a mi cuñada bañándose juntos. Y en ese mismo instante me quedé completamente helada. Sin hacer ruido, le puse seguro a la puerta del baño. Saqué mi celular, les marqué a mis suegros y los invité a que vinieran a ver el desastre con sus propios ojos. Mi nombre es Sofía Pérez y todavía hoy, cuando recuerdo esa tarde, siento un escalofrío que me recorre toda la espalda. Hay golpes que no te hacen llorar al momento. No llegan con gritos, ni con una bofetada que te quema la cara. No, llegan en silencio, con un peso enorme. Sientes que el corazón se te para, que tus brazos y tus piernas no son tuyos. Y en esos pocos minutos, mi matrimonio, todo lo que había construido por años, se hizo pedazos, como un vaso de vidrio que se cae al suelo y se rompe en 1000 fragmentos. Esa tarde, yo estaba en casa, acomodando unas cosas que mis papás nos habían mandado de su rancho. En eso, sonó el teléfono. Era el hermano de mi esposo, Bonio, mi cuñado Luis. Su voz se oía apurada, como si estuviera en medio de mucho trabajo. Sofía, ¿cómo estás? Oye, mi mamá nos mandó mole, salsa macha y hasta un queso de rancho. Pero ando atoradísimo en el taller y no puedo pasar a la casa. ¿Crees que de pasada tú pudieras recogerlo y dárselo a mi esposa, a Valeria? Claro que acepté de inmediato. Luis siempre ha sido un hombre serio, muy chambeador y de pocas palabras. Cada vez que teníamos un problema en la casa, él era el primero en echarnos la mano. Para mí, era como mi propio hermano. Así que cargué todo en el coche y me dirigí a la casa de mi cuñada Valeria. La verdad, hasta pensé que era una buena oportunidad. Tenía rato que no la veía y me pareció buena idea llevarle la comida y platicar un rato. No le avisé que iba. Estaba segura de que a esa hora estaría sola en casa. Luis, su esposo, estaría ocupado en el taller. Y mi esposo, Diego, me había dicho que saldría tarde de la oficina, pero en cuanto estacioné el coche frente a su privada, sentí un mal presentimiento. La puerta de la casa no estaba bien cerrada. Estaba un poquito abierta. El coche de mi cuñada estaba en su lugar. Eso era normal. Lo raro fue ver un par de zapatos de vestir de hombre, puestos de lado, junto a la entrada. Los reconocí al instante. Eran los zapatos de Diego, los mismos que yo le había boleado por años y que siempre dejaba junto a la puerta. Me quedé parada unos segundos, como si me hubieran clavado al piso. Todavía con las manos en el volante, el corazón me dio un vuelco, pero intenté buscar otra explicación. A lo mejor Diego pasó a ayudar a su hermano con algo y todavía no se va, me dije. O chance Luis le pidió que revisara una tubería o algo de la luz. Trataba de calmarme con esas ideas. Empujé la puerta y entré a la sala. El aire acondicionado estaba a todo lo que daba y el ventilador de techo giraba lentamente. Sobre la mesa había 2 vasos, uno con café con hielo y otro con té helado. Los hielos ya casi se habían derretido. No vi sus celulares por ningún lado. La casa estaba en un silencio extraño. No era una calma que relajara, sino de esas que te ponen los pelos de punta. Antes de poder dejar la comida sobre la mesa, escuché el sonido del agua corriendo con fuerza al fondo del pasillo, y entre el ruido de la regadera se colaba una risa de mujer, una risa suave, como si intentara contenerla. Grité hacia el fondo: «Cuñada, ya llegué con la comida». Nadie respondió. Pensé que no me había escuchado, así que caminé unos pasos más adentro. Fue entonces cuando escuché una voz de hombre, una voz grave, desde el baño. «Bájale a la voz». «¿Qué tal si llega alguien?». Me congelé por completo. Llevaba 10 años escuchando esa voz. No había forma de no reconocerla. Era Diego, mi esposo. Se me hizo un nudo en la garganta y la mente se me puso en blanco. Pero mis pies, como si una fuerza invisible los jalara, siguieron avanzando. La puerta del baño no estaba cerrada del todo. Había una pequeña rendija. Me pegué a la pared y me asomé por ese espacio. Y en ese momento, mi mundo se vino abajo, bajo el vapor blanco de la regadera. Diego estaba parado justo detrás de Valeria, con una mano. La abrazaba firmemente por la cintura, y su cara estaba hundida en su nuca. Valeria tenía la cabeza echada hacia atrás y se reía. Su voz, esa voz dulce y suave que yo conocía tan bien, ahora me sonaba asquerosa. Y entonces la escuché decir: «¿De qué tienes tanto miedo? Luis no regresa a esta hora ni de chiste. Además,
Sofía es tan tonta que ni sospecharía nada. En ese momento, no sé ni cómo seguir respirando. Solo sé que sentí un frío de hielo, desde la punta de los dedos hasta la espalda. Si solo los hubiera visto parados uno cerca del otro, quizás me habría convencido de que era un malentendido. Pero esa frase destrozó la última esperanza que me quedaba. Esto no era un error de un momento, no era un descuido, ni la primera vez. Esto era una traición planeada, encubierta y, para ellos, completamente normal. Lo que más me sorprendió fue que no grité, no lloré, no entré a los golpes, no le jalé el pelo, no hice nada de lo que se supone que hace una mujer cuando descubre a su esposo con otra. Simplemente, y con una calma que me asustó a mí misma, di un paso hacia atrás, cerré la puerta del baño por completo y le puse el seguro por fuera. Y no conforme con eso, arrastré una silla de madera que estaba contra la pared y la atoré en la manija. Todo esto pasó en cuestión de segundos. Adentro, el caos empezó de inmediato. Se escucharon golpes secos en la puerta. Diego gritó: ¿Quién cerró la puerta? Ábreme ahora mismo. Luego, la voz de Valeria, aguda, nerviosa, pero tratando de sonar autoritaria. ¿Quién está ahí afuera? Sofía, eres tú. Abre la puerta. Yo seguía de pie, recargada en la pared. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el celular. Pero mi mente estaba fría, clara como el hielo. Marqué el número de mi suegra y luego el de mi suegro. En cuanto contestaron, con una voz anormalmente tranquila, les dije una sola cosa: papá, mamá, necesito que vengan a casa de Luis ahora mismo. Tengo algo que enseñarles, porque si se los cuento, nadie me va a creer. Los ruidos desde el baño se hicieron más violentos. Diego debió darse cuenta de que era yo, porque su tono de voz cambió por completo. Ya no gritaba, ahora suplicaba: Sofía, eres tú, ¿verdad? Ábreme la puerta. Por favor, no hagas las cosas más grandes. Miré la puerta, que se sacudía como si estuviera loca, y una pequeña sonrisa se dibujó en mi cara. Si me hubieran preguntado antes, jamás habría imaginado que podría sonreír en una situación así. Les grité, lo suficientemente fuerte para que me escucharan claramente. No se preocupen, hoy yo no voy a tener que decir nada. Van a venir los mayores de la casa a verlos con sus propios ojos. Hay cosas que, si no se ven, no se creen. Y por más excusas que inventen, ya no les van a servir de nada. En ese momento, los golpes desesperados en la puerta sonaban como los martillazos que terminaban de destruir mis 5 años de matrimonio. Lo más doloroso es que, si miro hacia atrás, a cuando recién me casé, nadie habría pensado que algún día estaría aquí, parada frente a la puerta de un baño, escuchando a mi esposo rogarme mientras estaba con mi propia cuñada, porque en ese entonces yo de verdad creía que me había casado con un buen hombre, en una familia que, aunque un poco estricta, no era mala. Ahora me doy cuenta de que los problemas en una familia no se ven a simple vista, se van filtrando poco a poco, en silencio, y para cuando te das cuenta, ya todo se ha podrido por dentro. Diego y yo llevábamos casi 5 años de casados. Al principio, como todas las recién casadas, yo estaba llena de ilusiones. En ese entonces, Diego era un hombre amable, serio, que casi no tomaba y que sabía ceder ante su esposa. No era de los que te llenan de halagos, pero parecía una persona sensata. Si yo llegaba tarde del trabajo, me llamaba para ver si estaba bien. Cuando empezaba a hacer frío, de regreso a casa, siempre se acordaba de comprarme una bolsita de castañas asadas. Mis favoritas. Eran esos pequeños detalles los que me hacían creer que no me había equivocado. En su familia eran 2 hijos. El mayor era mi cuñado Luis, unos años más grande que Diego, y trabajaba como mecánico de maquinaria pesada. Luis era el típico hombre callado y honesto. Se la pasaba metido en el trabajo. A veces salía de casa antes del amanecer y no regresaba hasta que ya era de noche. Su ropa siempre estaba manchada de grasa y se le veía cansado, pero nunca se quejaba. Llegaba, se lavaba las manos en silencio y se sentaba a cenar. Por otro lado, su esposa, mi cuñada Valeria, era mucho más llamativa. Siempre iba impecablemente vestida, con la piel blanca y el pelo arreglado. Hablaba con una voz suave, casi melosa, y tenía la habilidad de caerle bien a cualquiera desde el primer momento. Desde el principio, mi suegra la adoraba de una forma muy obvia.
a donde quiera que íbamos. Presumía. Mi nuera, la mayor, es un encanto. Qué bonito habla. Siempre le sonríe a todo el mundo. Así debe ser una nuera para que la casa esté en paz. Cada vez que escuchaba eso, yo solo sonreía incómoda. Sabía que esos halagos no solo eran para Valeria, sino también para recordarme que, a los ojos de mi suegra, yo nunca cumplía con ese estándar de simpatía. Una vez, hasta me lo dijo mirándome, mitad en broma, mitad en serio. Una mujer puede tener muy buen corazón, pero si habla muy golpeado, la gente no se le acerca. Yo sabía que se refería a mí. Nunca he sido de las que piensan 1000 veces antes de hablar. Trabajo como contadora en una empresa pequeña. De tanto lidiar con números y cuentas, mi carácter se volvió directo y práctico. No soporto a la gente que dice una cosa hoy y hace otra mañana. Y no soy buena para los halagos. Si alguien me trata de cierta manera, lo recuerdo perfectamente. Era cuestión de tiempo para que una persona como yo fuera comparada con una suegra a la que le encantaban las palabras dulces y una cuñada experta en quedar bien en muchas comidas familiares. Mi suegra le servía a Valeria el mejor trozo de pescado y luego se volteaba hacia mí y soltaba. Las mujeres tienen que ser como tu cuñada, sonrientes y amables. Si no, nadie las va a querer. Yo me quedaba sentada, comiendo, pero con un nudo en el pecho, no porque sintiera que había perdido contra ella, sino porque entendí que en esa casa la sinceridad nunca valdría tanto como un par de palabras bonitas. Al principio, Diego me defendía cuando mi suegra me criticaba por ser callada o seria. Él se reía y calmaba las cosas. Mamá, ella es así, no habla mucho, pero es buena gente. Cada vez que lo hacía, yo sentía un alivio en el corazón. Pensaba que mientras mi esposo me entendiera, podía aguantar los malos ratos con mi suegra. Pero esa protección no duró mucho. Poco a poco, cada vez que mi suegra soltaba una indirecta, Diego dejó de defenderme, o se quedaba callado, o me llevaba a otra habitación y me decía, oye, Sofía, mi mamá ya está grande. ¿Para qué te pones a discutir? Solo te vas a cansar. Esas palabras, aunque parecían para calmarme, fueron la primera señal de que, cada vez que me sintiera mal, él elegiría ser un espectador. Poco después de casarnos, mi cuñado y su esposa se mudaron a un departamento no muy lejos de nuestra casa. En ese momento, pensé que con la distancia, las cosas mejorarían si no nos veíamos todos los días, si no compartíamos la misma mesa. Quizás la relación familiar sería más ligera, pero me equivoqué. Al vivir separados, Valeria empezó a llamar a Diego a su casa con más frecuencia, con el pretexto de que somos familia y tenemos que ayudarnos. Un día era para que le instalara un estante, otro para cambiar un foco, otro porque la bomba del agua se había descompuesto. Al principio no le di importancia. Pensé que era normal que una cuñada le pidiera ayuda a su cuñado si vivían cerca. Mientras tanto, mi cuñado Luis trabajaba cada vez más. Cuando tenía mucho trabajo, se quedaba en el taller de la mañana a la noche, e incluso había días que se quedaba a dormir ahí para no perder tiempo. Valeria, por su parte, tenía una tienda en línea desde casa. Hacía transmisiones en vivo, tomaba fotos de sus productos. En apariencia, llevaba una vida muy tranquila y ordenada en las reuniones familiares. Ella siempre era la primera en servir el café, en pasarle la comida a mi suegra, en decir la palabra correcta en el momento justo. Eso hacía que mi suegra la quisiera aún más a los ojos de la familia política. Yo era solo la esposa de Diego, mientras que Valeria era la mujer que sabía cómo moverse en el mundo, cómo comportarse y cómo agradar a los demás. Con el tiempo, sentí que algo en esa familia estaba chueco, algo que no podía nombrar. Todo el cariño, todos los halagos, toda la protección se inclinaban hacia un solo lado. En cambio, yo siempre era la que se quedaba corta. Me faltaba ser más simpática, más dulce, más prudente. Una vez, ya harta, le dije a Diego, ¿no crees que tu mamá prefiere demasiado a Valeria? Diego solo suspiró y me dijo, oye, Sofía, mi mamá ya está grande. Aguanta un poco. Sí, es mejor que tener problemas en la familia. Cuando escuché eso, ya no le respondí, pero sentí que algo dentro de mí se rompía. Desde ese momento, entendí que cada vez que me criticaran, me compararan o me ignoraran,
La persona que debía estar a mi lado elegiría dar un paso atrás. Aún así, en ese entonces, me decía a mí misma, bueno, en todas las familias hay favoritos e injusticias. Si yo me porto bien, cumplo con mi papel de nuera y de esposa, con el tiempo se darán cuenta. Creía que aguantar me traería paz. Nunca imaginé que mi paciencia solo les daría permiso para pisotearme un poco más. Cuando por fin abrí los ojos, me di cuenta de que esa familia, que yo pensaba que solo estaba un poco chueca, en realidad estaba podrida desde la raíz. Justo cuando yo pensaba que todo eran los típicos conflictos de una familia grande, empezaron a aparecer señales extrañas. Al principio eran cosas tan pequeñas que, si no ponías atención, las dejabas pasar. Pero lo triste es que las esposas como yo no le tememos a un golpe directo. Lo que más nos desgasta son esos cambios sutiles, ambiguos. Son como una espina clavada en el corazón, que se infecta en silencio. No te la puedes sacar, pero duele demasiado para dejarla ahí. Hace como un año, Diego empezó a cambiar de forma muy notoria. Antes, llegaba del trabajo y aventaba el celular en la mesa. Incluso cuando se metía a bañar, lo dejaba en la sala. Si alguien le llamaba, yo a veces contestaba por él, pero de un tiempo para acá, el teléfono se volvió parte de su cuerpo. Comía con el celular boca abajo sobre la mesa, dormía con él bajo la almohada y se lo llevaba hasta el baño. Una vez pensé que era una llamada del trabajo y, sin pensarlo, lo agarré. Él me lo arrebató de las manos. Se le tensó la cara, como si yo hubiera cometido un crimen. Una noche, cerca de las 12, ya estábamos acostados cuando la pantalla del celular de Diego se iluminó. Por puro reflejo, volteé a ver, antes de que pudiera distinguir algo. Él agarró el teléfono, se dio la vuelta, dándome la espalda y empezó a teclear rápidamente, como si estuviera borrando algo. Le pregunté en voz baja, ¿quién te manda mensajes a estas horas? Diego no contestó de inmediato, suspiró y me dijo, con un tono irritado, por favor, deja de vigilarme. Son cosas del trabajo. Sus palabras me dejaron helada. Yo no había hecho nada. Solo fue una pregunta normal, pero su actitud me hizo sentir como si acabara de cometer una falta terrible. Otro día, mientras él se bañaba, la pantalla de su celular, que estaba en un estante junto a la puerta, se encendió justo cuando yo pasaba por ahí. Alcancé a ver claramente 2 palabras. Cuñada Valeria. El corazón me dio un vuelco. Esperé a que saliera y, con la voz más amable que pude, le pregunté, ¿por qué te escribe tu cuñada tan tarde? Diego, mientras se secaba el pelo, contestó de manera indiferente. Ni siquiera me miró. Luis anda de viaje y Valeria necesita que le revise la bomba del agua. No te hagas ideas raras. La respuesta sonaba lógica, pero la rapidez y la simpleza con la que lo dijo, como si estuviera leyendo un guión que ya tenía preparado, me dejó intranquila. Desde ese día empecé a fijarme más. Y sí, cada vez que Valeria lo llamaba, Diego salía corriendo. Un día era porque se le había fundido un foco, otro porque una tubería goteaba. Otro día, como Valeria vendía cosas por internet, necesitaba ayuda para mover unas cajas pesadas. 1 o 2 veces. Es normal, pero esto era casi cada semana. Y curiosamente, siempre cuando mi cuñado no estaba. Lo que me empezó a preocupar no era que fuera a ayudarla, sino el olor extraño que traía cada vez que regresaba. No era olor a grasa, ni al detergente de su casa. Era un olor dulce, penetrante, de un perfume de mujer. Un perfume que yo nunca había usado y que no pertenecía a nuestra casa. Una vez, le dije con mucho cuidado, voy contigo, si necesita ayuda. Entre 2 es más fácil que uno solo. Me pareció una propuesta lógica. Éramos cuñadas y entre mujeres a veces es más fácil entenderse. Pero, para mi sorpresa, Diego se enfureció. ¿Qué? ¿Crees que la casa de mi hermano es un nido de ladrones? ¿Por qué tienes que estar vigilándome todo el tiempo? Ya basta. Me quedé helada. ¿Desde cuándo una simple sugerencia provocaba una reacción tan violenta? Lo peor fue que, después de decir eso, no sintió que se había pasado, solo se puso las sandalias. Agarró las llaves y se fue, dejándome sola en la cocina con el guisado todavía en la estufa. Valeria también había cambiado. Al principio, era toda dulzura para quedar bien con los mayores. Pero después, esa dulzura empezó a tener un toque muy incómodo cuando me veía.
Seguía saludándome con una sonrisa, pero su mirada ya no era amable. Era como si me estuviera estudiando, midiendo para ver cuánto sabía yo. Una vez, estábamos comiendo en casa de mi suegra. Valeria de repente se volteó hacia mí y dijo, como si nada, últimamente, Diego me ha ayudado muchísimo. Qué pena contigo, Sofía, pero es que no tengo a nadie más a quien pedirle ayuda. La familia siempre es lo primero. ¿Verdad? Terminó de hablar y me dedicó una sonrisa. Parecía inocente, pero sentí como si me estuviera clavando agujas en la piel. Mi suegra, al escucharla, intervino de inmediato. Su voz sonaba como si la estuviera defendiendo, pero en realidad me estaba regañando a mí. Entre familia hay que ayudarse, es lo normal. ¿Tú por qué pones esa cara? Si una mujer no es de mente abierta, su marido no la va a querer. Me quedé con el plato en las manos, con la comida atorada en la garganta. Yo no había dicho nada, solo por quedarme callada y no sonreírle, mi suegra ya me había acusado de ser una persona de mente cerrada. Cada vez que pasaba algo así, sentía que estaba cada vez más sola en esa casa. No importaba lo que dijeran o las indirectas que me lanzaran. Si yo fruncía el ceño, la mala era yo. Una tarde, Valeria me mandó un mensaje diciendo que tenía un poco de fiebre y me pidió si podía pasar a la farmacia a comprarle un medicamento para la gripa y unas compresas. En ese momento, yo todavía quería pensar bien, así que después del trabajo le compré todo y se lo llevé. Pero al llegar, noté algo raro. La puerta de la casa no estaba bien cerrada. Estaba un poco abierta. Adentro, todo estaba en silencio. La llamé varias veces, pero nadie contestó. Cuando ya me iba a ir, escuché un ruido sordo adentro, como si algo hubiera golpeado la esquina de una mesa. Y luego, silencio otra vez. Esperé un poco más afuera y volví a llamarla. Después de casi un minuto, por fin salió Valeria a abrirme. Tenía el pelo revuelto, la cara roja y la respiración agitada. Me dijo, tartamudeando, ay, Sofía, es que me estaba cambiando y no te oí. Asentí, le di las medicinas y, sin planearlo, decidí pasar a sentarme un momento. Pero en cuanto me senté, mi vista captó que el piso del pasillo estaba mojado, como si alguien acabara de salir del baño. La puerta del baño estaba entreabierta y todavía se veía vapor adentro. En el toallero había una toalla gris de hombre. En cuanto la vi, el corazón se me fue a los pies. Esa toalla era del mismo tipo que usaba Diego. No podía asegurar que fuera la suya, pero desde ese momento, un mal presentimiento empezó a seguirme a todas partes. Esa noche, esperé a que Diego llegara, tratando de que mi voz sonara lo más normal posible. Le pregunté casualmente, ¿fuiste a casa de tu hermana en la tarde? Diego, mientras se quitaba el reloj, me miró. Su mirada era tan fría y molesta que me sentí como si yo fuera una plaga. Me dijo, por favor, deja de hacer niñerías. No te conviertas en una de esas mujeres que se la pasan inventando cosas. Y con eso, se metió al cuarto a cambiarse. No hubo más explicaciones. Yo me quedé sentada en medio de la sala y de repente sentí una duda enorme. Si yo tengo razón, ¿por qué me siento como si estuviera equivocada? ¿Por qué la persona que me hace sentir insegura es la que hace que mis sospechas parezcan vergonzosas? Desde ese día, ya no pude estar tranquila. Empecé a ver todo con otros ojos. Cada llamada de Valeria, cada salida de Diego, incluso el favoritismo exagerado de mi suegra, todo me hacía pensar. Pero aún así, trataba de aferrarme a la última pizca de razón que me decía que quizás yo estaba exagerando. Tenía miedo de reclamar sin pruebas y que me tacharan de loca, de conflictiva, de la histérica que desconfía de su esposo. Y creo que fue por ese miedo que dejé que la duda creciera en silencio dentro de mí por mucho tiempo, sin atreverme a ponerle nombre a lo que tanto temía, después de que esa sospecha echó raíces. Ya no pude ver a Diego de la misma manera, y curiosamente, cuando una esposa empieza a sospechar, el esposo culpable parece sentirlo. Diego ya no intentaba fingir normalidad, cambió por completo. Salía más temprano de casa y regresaba mucho más tarde. Casi nunca cenábamos juntos. Un día le preparé una cena con mucho esmero, con sus platillos favoritos. El estofado todavía estaba caliente, el pescado a la parrilla humeaba,
Pero él se sentó, comió un par de bocados y dejó la cuchara. Dijo bruscamente: «Tengo cosas que hacer afuera». Cuando le pregunté qué cosas, me soltó: «¿A poco tienes que saber todo lo que hago?». Con cada día que pasaba, su tono de voz se volvía más agresivo. Si yo decía algo, él me contestaba con media palabra. Si le preguntaba algo, él fruncía el ceño como si lo estuviera interrogando. Pero lo que más me dolía era que, en cuanto sonaba su teléfono y en la pantalla aparecía cuñada Valeria, su voz cambiaba por completo. Se volvía suave, baja, e incluso tenía un tono paciente que yo no le había escuchado en mucho tiempo. Una vez, frente a mí, contestó y se salió al balcón. Hablaba en voz baja, pero lo que escuché fue suficiente para preocuparme. «Sí, ya voy para allá. Tú tranquila». Con esas pocas palabras, sentí como si alguien me estuviera arañando el pecho. Una noche, lo esperé desde las 7 hasta casi las 9. La cena se enfrió y la tuve que recalentar. Le llamé y no contestó. Le mandé un mensaje. Vi que lo leyó, pero no respondió. Mucho después, por fin se abrió la puerta y Diego entró, con una falsa cara de cansancio. Me dijo que había tenido una junta de última hora, pero yo vi claramente el cuello de su camisa arrugado y su pelo húmedo, como si se hubiera bañado a las carreras en otro lugar. No olía a oficina ni al polvo de la calle. Olía al jabón de cuerpo que yo había olido en casa de Valeria. Quise preguntarle, pero cada vez que veía su expresión de hielo, las palabras se me quedaban atoradas en la garganta. Empecé a observar con más cuidado. No lo seguí ni le hice un escándalo. Solo observaba en silencio. Y fue gracias a esa observación silenciosa que descubrí muchas cosas. Varias veces, al volver del trabajo, vi el coche de Diego estacionado cerca de la casa de mi cuñado, a horas muy extrañas. No era la hora de la comida, ni tampoco una hora en la que toda la familia se reuniría. Era a plena tarde o ya muy noche. Horas en las que era casi seguro que mi cuñado estaba en el taller. Al principio, intenté convencerme de que de verdad había pasado a arreglar algo. Pero cuando la misma situación se repitió 1, 2 y 3 veces, mi corazón ya no pudo estar en paz. Un día, volví a casa después de hacer las compras más temprano de lo habitual. Al entrar en la calle de la casa de mi cuñado, vi a Diego parado en una esquina del patio, en un punto ciego que no se veía desde la reja. Valeria estaba de pie frente a él. La distancia entre ellos era tan corta que con medio paso más se habrían tocado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, vi a Valeria levantar la mano y quitarle una pelusa del cuello de la camisa a Diego. El gesto fue tan natural, tan íntimo, sin la menor incomodidad que debería haber entre un cuñado y una cuñada. Justo en ese momento, los dos levantaron la vista y me vieron. La reacción de Valeria fue tan rápida que, si no hubiera visto la escena anterior, me habría creído su actuación. Enseguida sonrió y dijo en voz alta y alegre: «¡Ah! Sofía, qué temprano llegaste». Le pedí a Diego que me ayudara a cargar un costal de arroz. Estaba muy pesado para mí. Me quedé parada, mirando el suelo a sus pies. No había ningún costal de arroz, ni cajas, ni ninguna otra cosa. Solo la expresión de desconcierto en la cara de Diego y la sonrisa forzada en la boca de Valeria. Antes de que pudiera decir algo, mi suegra salió del patio. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero su intervención fue tan oportuna que me dio un escalofrío. Me echó una mirada y me dijo: «No es para tanto. No lo mires como si hubieras atrapado a un ladrón. Una mujer de mente cerrada no puede conservar a su marido». Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé en medio del patio, con la bolsa del mandado en la mano. Por primera vez, sentí que no me estaba engañando una sola persona, sino que varias personas se habían puesto de acuerdo para torcer la verdad frente a mis ojos. Esa noche no aguanté más. Esperé a que Diego llegara y, sin rodeos, le pregunté directamente: «Tú y tu hermana me están ocultando algo, ¿verdad?». Diego tenía un vaso en la mano. Al escucharme, lo puso sobre la mesa con tanta fuerza que sonó. No se defendió, ni lo negó como lo haría una persona inocente. Simplemente me miró con furia y gruñó: «Si no puedes confiar en mí, entonces no tiene caso que sigamos juntos». Al escuchar eso, mi corazón se congeló. Una persona que es inocente reacciona diferente. Se enoja, se frustra, pero quiere aclarar las cosas. Pero Diego no. Él explotó como si le hubiera tocado un punto débil.
Desde ese día, Valeria se volvió aún más descarada. Ya no me evitaba, al contrario, empezó a mandarme mensajes que eran mitad advertencia y mitad falsa preocupación. Un día, recibí un mensaje suyo que decía: Sofía, no pienses de más. A los hombres no les gusta que sus esposas los vigilen. Se cansan y se van. Leí el mensaje y se me enfriaron las manos. Parecía un consejo, pero cada palabra era como echarle leña al fuego. Era como si Valeria ya no tuviera miedo de que la descubriera, como si me estuviera viendo desde arriba, probando hasta dónde podía aguantar yo. Lo más aterrador era que Valeria sabía los horarios de Diego con una precisión increíble. Cosas que ni yo, su esposa, sabía. Ella las conocía de antemano. Si yo decía casualmente: hoy mi esposo va a llegar tarde, Valeria se reía y decía: no creo, hoy Diego debería llegar temprano. Un día le comenté que Diego había salido a tomar algo con sus amigos y ella me corrigió al instante: seguro que no, hoy tenía otras cosas que hacer. Sus palabras, aunque parecían inocentes, me daban escalofríos cada vez que las escuchaba. Una cuñada no puede saber con tanto detalle la vida de su cuñado, a menos que se comunicaran mucho más de lo que yo pensaba. Así que decidí cambiar mi estrategia. Guardé silencio por unos días. Fingí que ya no me importaba. No pregunté, no miré, no reclamé. Y como era de esperarse, Diego se relajó visiblemente. Dejó de estar tan irritable e incluso, al llegar a casa, fingía preguntarme si ya había comido. Valeria también volvió a su papel de cuñada dulce y falsa. Incluso una tarde me invitó a su casa a comer un postre que había preparado. Fue esa calma tan artificial la que me hizo abrir los ojos por completo. No estaban tranquilos porque fueran inocentes. Estaban demasiado confiados. Estaban seguros de que yo iba a aguantar, que no me atrevería a destapar nada, que, aunque sospechara, al final sería la mujer sumisa que ellos creían que era. Y desde ese momento dejé de preguntar. No peleé, no lloré, no me quejé. En silencio, empecé a registrar cada fecha, cada hora en la que Diego salía de casa, cada mensaje ambiguo de Valeria, cada mirada de falsa inocencia. Sabía que me estaba acercando, paso a paso, a una verdad muy sucia, solo que en ese momento, todavía no tenía pruebas. Pero mi instinto, el instinto de una mujer que sabe que su esposo ha cambiado, me gritaba todos los días que me estaban traicionando. Y lo más doloroso era que me estaban traicionando dentro de la misma familia que yo tanto me había esforzado por cuidar. Una semana antes de que los descubriera, pasó algo que me hizo imposible seguir engañándome a mí misma. Esa tarde empezó a llover. Era una llovizna ligera pero persistente, que pintaba la ciudad de gris y te ponía el ánimo pesado. Salí del trabajo más temprano, pasé al mercado a comprar pescado y verduras y volví a casa a preparar la cena. Pensaba que, como las cosas habían estado tan tensas, prepararía una cena especial con los platillos favoritos de Diego. Quizás así el ambiente en casa mejoraría un poco. Estuve casi 2 horas en la cocina, preparando todo con esmero. El estofado humeaba. El pescado en salsa acababa de salir del fuego. Dieron las 7 y Diego no llegaba. Le llamé, pero no contestó. Esperé un poco más y le mandé un mensaje preguntándole dónde estaba. Al rato, me respondió con una sola palabra: ocupado, sin explicaciones, sin un perdón, sin preguntar si yo ya había comido. Con ese mensaje tan frío, de repente, sentí que mi casa era demasiado grande y demasiado fría. Esperé casi media hora más, pero no podía estar tranquila. Por alguna razón, ese día me sentía especialmente inquieta. No fue una sensación repentina, sino algo que se fue filtrando poco a poco, como el agua que se mete por una pequeña grieta. Al final, le llamé a Valeria. Siendo honesta, en ese momento todavía no estaba segura de nada. Solo pensé: ¿y si Diego está otra vez allá? Le pregunto para quedarme tranquila. El teléfono sonó y contestó de inmediato. Valeria me respondió con una voz deliberadamente soñolienta, tan fingida que sonaba incómoda. Sofía, no, estoy sola. Me sentía un poco cansada y me acosté un rato. ¿Qué pasó? Fue esa respuesta tan rápida, tan concisa, tan perfecta, la que me heló la sangre. Una persona que de verdad está cansada y acostada no habla con esa fluidez.
como si estuviera leyendo un guión preparado. Colgué el teléfono con el corazón hecho un nudo. En ese momento me llamó mi mamá. Me pidió que le comprara unas medicinas para la gripa porque se sentía mal. Me puse un impermeable. Agarré mi cartera y salí a la farmacia de la esquina. La lluvia seguía cayendo y la calle estaba resbalosa. Un coche pasó y me salpicó de lodo los pantalones. Después de comprar las medicinas, de regreso a casa, no sé por qué, mis pies me llevaron hacia la calle de la casa de mi cuñado. Quizás fue casualidad, o quizás mi propio corazón me guió hasta ahí. Y cuando llegué a la barda trasera de la casa, sentí un golpe en el estómago. El coche de Diego estaba estacionado en una esquina, junto a la barda, en un lugar donde no se veía desde la reja principal. El motor estaba apagado y el coche tenía gotas de lluvia. Era obvio que no acababa de llegar. Me quedé parada bajo el techo de la casa de enfrente, helada, apretando la bolsa de las medicinas con tanta fuerza que me dolía. Si Valeria de verdad estaba sola en casa, como me acababa de decir, ¿por qué estaba el coche de mi esposo aquí? Y si Diego de verdad estaba ahí adentro, ¿por qué los dos me habían mentido? Con esas dos preguntas, sentí que la cabeza me iba a explotar. Por un momento pensé en entrar. Incluso di un paso, pero me detuve. Tenía miedo. Miedo de que, otra vez, con solo una sospecha, me trataran como a una esposa celosa e histérica. Me quedé quieta bajo el techo, sintiendo cómo el agua de la lluvia me mojaba el cuello. Agucé el oído hacia la casa, y entre el sonido de la lluvia en el techo, escuché risas y murmullos adentro. Luego, de repente, como si se hubieran dado cuenta de que había alguien afuera, todo quedó en silencio. En ese momento, dejé de sentir el frío de la calle. Solo sentí un frío interno, que me subía desde el pecho hasta la garganta. Regresé a casa con los pies pesados como piedras. Esa noche, Diego llegó cerca de las 10. En cuanto abrió la puerta, olí en él un jabón de cuerpo que no era el de nuestra casa. Su pelo todavía estaba húmedo y parecía que se había cambiado de camisa, pero su cara era la de alguien que no había hecho nada malo. Se sentó a la mesa, vio la cena fría y dijo: «Ya cené con un cliente. No la calientes». Lo miré fijamente a la cara. Después de tantos años juntos, por primera vez, ya no pude encontrar al hombre en el que yo había confiado. Solo veía a un hombre que mentía con una facilidad que daba miedo. Le pregunté, con una voz tan calmada que hasta a mí me sorprendió: «¿De dónde vienes?». Diego desvió la mirada, se quitó el reloj, lo puso en la mesa y dijo con voz fría: «¿Quién podría aguantar una vida como la tuya? Todo el día vigilándome como si fueras policía. Ya me tienes harto». No respondió a mi pregunta, no lo negó, solo hizo lo único que sabía hacer: voltearme la culpa y hacerme ver como la mala. Me quedé sentada en la sala y de repente me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Claro, pensé, a estas alturas, él todavía cree que con un par de gritos y echándome la culpa de sus sospechas, todo volverá a la normalidad. Esa noche no dormí. Diego se acostó dándome la espalda y roncaba tranquilamente, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Yo, en cambio, me pasé la noche en vela, mirando el techo oscuro. Todos los detalles del último año empezaron a pasar por mi mente, más claros que nunca. Las noches en las que la pantalla de su celular se encendía, los mensajes de Valeria a deshoras, las ayudas que se alargaban demasiado, la mirada de Valeria, mitad desafiante, mitad compasiva, las críticas indirectas de mi suegra y la actitud evasiva e irritable de Diego, siempre culpándome a mí. Todo eso eran como pedazos de un espejo roto que, hasta esa noche, por fin se unieron para formar una imagen completa. Y esa imagen era tan sucia que me daba náuseas. A la mañana siguiente, tomé una decisión que ni yo misma esperaba. Decidí guardar silencio absoluto. No más preguntas, no más lágrimas, no más sufrimiento. No iba a dejar que vieran que me dolía. Quería ver qué tan descuidados se volvían si yo dejaba de reaccionar. Y funcionó en solo 2 días. Diego se relajó visiblemente, bajó la guardia, dejó de estar tan irritable. Valeria también volvió a su papel de cuñada dulce y falsa. Incluso me mandó un mensaje preguntándome si ya había comido y me contó de su tienda en línea como si nada. Fue esa actitud tan natural
la que me confirmó que llevaban tanto tiempo engañándome, que ya se les había hecho costumbre. Y justo en ese momento recibí la llamada de mi cuñado, pidiéndome que recogiera la comida que mis papás habían mandado y se la llevara a Valeria. Al escuchar sus palabras, sentí algo extraño. No era alegría ni emoción, era un presentimiento frío. No sabía por qué, pero supe que esta vez tenía que ir, como si un hilo invisible me estuviera llevando hacia la verdad final. Y esa misma tarde, sin avisarle a nadie, llegué a la casa de mi cuñado con la comida en mis manos. Y pocos minutos después, a través de la rendija de la puerta del baño, todas mis dudas, todas mis noches sin dormir, todas sus excusas, quedaron al descubierto. Fue entonces cuando por fin entendí, no era que yo estuviera pensando de más, ni que fuera una celosa sin motivo, como ellos querían hacerme creer. Era que me habían estado traicionando por tanto tiempo y de una forma tan perfecta que hasta yo misma había empezado a dudar de mi propio instinto. Los golpes desde el baño se hacían cada vez más fuertes. La silla que había atorado en la manija se tambaleaba. La voz de Diego desde adentro ya no tenía nada de la falsa amabilidad de antes. Ahora estaba llena de pánico. Sofía, abre la puerta, sea lo que sea. Primero vamos a hablar. Yo seguía recargada en la pared. La mano con la que sostenía el celular estaba helada, pero mi mente estaba increíblemente clara. No grité, no lloré. Solo les dije, en voz alta, para que me escucharan bien, cuando lleguen mis suegros. Hablan con ellos. Ahí les dan todas las excusas que quieran. Al escucharme, hubo unos segundos de silencio adentro, como si los dos se dieran cuenta de que la situación se les había salido de control. Y enseguida escuché el grito agudo de Valeria. Sofía Pérez, estás loca. Abre la puerta ahora mismo. Al oírla, no pude evitar soltar una risa seca. ¿Cómo se atrevía a sermonearme la mujer que estaba encerrada en el baño con el esposo de su cuñada? Quizás estaban tan acostumbrados a que yo me callara y aguantara, que incluso en ese momento pensaron que con un par de amenazas yo cedería. En menos de 10 minutos, escuché el sonido de un coche frenando afuera y luego pasos apresurados entrando a la casa. Mis suegros entraron corriendo. En cuanto me vio, la cara de mi suegra se endureció y me soltó. ¿Qué? ¿Se está quemando la casa o qué? ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué pasó? Si hubiera sido la Sofía de antes, probablemente me habría puesto a explicar nerviosamente, con miedo de que me llamaran maleducada. Pero ese día, no. Simplemente levanté la mano lentamente y señalé la puerta del baño, que seguía sacudiéndose. No me pregunten a mí. Abran ustedes y véanlo con sus propios ojos. Mi suegro frunció el ceño, mirándome a mí y luego a la puerta. En ese momento, la voz desesperada y enojada de Diego volvió a sonar desde adentro. Papá, mamá, abran la puerta. Al escuchar la voz de su hijo, la cara de mi suegro cambió por completo. Se acercó rápidamente y quitó la silla que yo había puesto. La puerta se abrió de golpe y, en ese instante, un silencio sepulcral se apoderó de la casa. Diego estaba parado adentro, petrificado, el pelo empapado, la ropa en desorden y la cara pálida, como si le hubieran echado un balde de agua fría. Valeria, cubriéndose el pecho a toda prisa con una toalla, estaba acurrucada en una esquina, descalza y con el pelo mojado. Ya no había espacio para negar nada. Con una sola mirada, era más que obvio lo que había pasado. El aire estaba tan tenso que hasta se podía oír el goteo de la regadera. Mi suegra se quedó parada, en shock, por unos segundos. Yo esperaba que, por lo menos, le preguntara algo a su hijo, pero no. Su primera reacción fue abrir los ojos como platos y gritarme a mí. ¿Tú qué hiciste? Encerrarlos en el baño. ¿Qué significa esto? La miré fijamente y, por primera vez en mi vida, me reí en la cara de mi suegra. Debió ser una risa muy fría, porque ni yo misma la reconocí. Le pregunté, con una calma espeluznante. ¿Estuvo mal que los encerrara? ¿O abrieron la puerta demasiado pronto? Mi suegro se volteó bruscamente hacia Diego. Su voz era baja, pero pesada como una roca. Explica, ¿qué es todo esto? Diego abrió y cerró la boca varias veces, y finalmente logró decir unas palabras entrecortadas. Yo solo le estaba arreglando una tubería a mi hermana, y me salpicó el agua. Eso fue todo. Al escuchar eso, no pude más. Lo interrumpí.
lanzándole cada palabra a la cara. Así se arreglan las tuberías, tan pegaditos. O también le estabas arreglando los sentimientos. Diego se quedó sin palabras. Solo parpadeaba, sin poder decir nada coherente. En ese momento, Valeria cambió de expresión rápidamente, la típica reacción de una mujer acostumbrada a actuar. Se aferró a la toalla y de repente se soltó a llorar, con una voz temblorosa, como si ella fuera la víctima. Yo me resbalé en el baño y Diego solo me ayudó a levantarme. No hay nada entre nosotros. Esa actuación de llanto quizás le habría funcionado con otros. Pero ese día, no, me reí a carcajadas. Una risa que resonó en toda la casa. Miré a Valeria directamente a los ojos. Se ayudan con la puerta cerrada y bajo la regadera. Mientras dicen, esa tonta ni sospechará nada, o creyeron que yo era sorda. Cuando terminé de hablar, un silencio pesado cayó sobre la habitación. La cara de Valeria se congeló y sus ojos llorosos temblaron ligeramente. Diego la miró a ella y luego a mí, como si no esperara que yo hubiera escuchado hasta eso. Mi suegro estaba pálido, con las manos apretadas tan fuerte que se le marcaban las venas. Mi suegra, esta vez, ya no pudo gritar. Su cara estaba blanca y solo le temblaban los labios, sin poder decir una palabra. Me quedé ahí, mirando las caras de mi familia, una por una, y sentí una risa amarga y dolorosa. Hasta hace unos minutos, yo era la nuera, la esposa, la que tenía que cuidar la paz de la familia. Pero ahora era yo la que había arrancado la última máscara, la que había hecho que todos se vieran las verdaderas caras. Ya no sentía un dolor que me hiciera querer gritar, solo sentía frío, un frío que te despierta por completo y te hace no querer engañarte a ti misma ni un segundo más. Diego tartamudeó mi nombre. Era casi una súplica, en voz baja. Sofía, escúchame, por favor. Pero no lo miré, ya no quería escucharlo, porque incluso en esta situación, descubierto y expuesto, lo primero que pensaba era en cómo encontrar una salida, no en sentir vergüenza por lo que había hecho. Valeria seguía con la cabeza gacha, pero yo sabía que en su mente estaba buscando desesperadamente otra historia para voltear las cosas. Pero cuando la verdad sale a la luz, por más que la tuerzas, ya no puede volver a ser limpia. Sin embargo, lo que menos me esperaba no eran los dos traidores que tenía enfrente. Lo que de verdad me heló la sangre fue la siguiente reacción de las personas que, en esta casa, se suponía que debían distinguir entre el bien y el mal, después de que se abrió la puerta del baño. Lo que más me impactó no fue ver a Diego en desorden, ni la cara pálida de Valeria. Fue que, después de unos segundos de silencio, mi suegra apuntó toda su furia contra mí. Antes de que pudiera entender su expresión, la escuché gritar, con una voz afilada como una navaja. Por un simple malentendido vas a poner esta casa de cabeza. Por un instante, me quedé en blanco. Pensé que había escuchado mal. Malentendido. ¿Cómo era posible que, a estas alturas, todavía pudiera pronunciar esas dos palabras? La miré fijamente y le pregunté, palabra por palabra, lentamente. Malentendido, dice usted. Mi suegra no se echó para atrás. Me señaló con el dedo. Le temblaba de coraje. Pero su voz seguía siendo dura, como si la persona más irracional aquí fuera yo. ¿Qué tiene de malo que dos familiares estén juntos en el baño? Hace calor. La tubería está rota. ¿Qué tiene de malo que un hermano ayude a su hermana? Que tú vengas a tratarlos como criminales. Eso sí es el colmo. Al escuchar eso, me reí. Una risa seca, amarga, que hasta a mí me dolió en los oídos. Le contesté. Se ayudan con la puerta bien cerrada y abrazados bajo la regadera. Ah, quizás esa forma de ayudar solo se estila en su familia. Suegra. Mis palabras la dejaron sin respuesta por un segundo, pero enseguida levantó la voz aún más. Yo lo que veo es que el problema eres tú, siempre buscando pleito por puras sospechas. Ningún marido aguanta a una mujer que se la pasa buscándole defectos todo el día. Al oír eso, se me helaron las manos y los pies. Incluso en este momento, esta mujer era capaz de voltearme la culpa, de inventar cualquier excusa para negar lo que tenía frente a sus ojos. Esa actitud tan irracional ya no era simple ceguera. Me hizo sentir que detrás de todo eso se escondía algo mucho más aterrador. Justo en ese momento, Valeria se arrodilló de golpe, cayó a los pies de mi suegra.
agarrándole las rodillas con las dos manos, y empezó a llorar como si le hubieran hecho la injusticia más grande del mundo. Las lágrimas y los mocos se le mezclaban mientras decía, con la voz entrecortada: «Suegra, yo soy inocente. Yo solo le pedí a Diego que me revisara una fuga en la llave. No sabía que Sofía lo iba a tomar tan a mal. Tengo mucha vergüenza, mucha pena. Suegra». Al ver esa escena, se me erizó la piel. La forma en que se arrodilló, la forma en que lloró, la manera en que usó la palabra suegra en el momento justo, todo era tan fluido que sentí que no era la primera vez que actuaban esta escena. Esto no era solo una traición, ellos también estaban muy acostumbrados a voltear la verdad, a culpar a otros para salvarse. Diego se unió a la actuación de inmediato. Al ver a Valeria de rodillas, se volteó hacia mí, con la cara roja, y gritó como si él fuera el ofendido: «Eres una exagerada. Estás destrozando a esta familia por tus ideas locas. Estás haciendo este escándalo y dejando a mis papás en vergüenza». Lo miré, vi su cara de furia y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Si antes sufría por la duda, ahora solo sentía asco. Este hombre no solo me había traicionado, sino que era capaz de ponerse del lado de su amante en un segundo y unirse a ella para pisotearme, con tal de proteger su suciedad. No le respondí, no grité como ellos esperaban, solo los miré a los dos, actuando en perfecta sintonía, y dije lentamente: «Qué buenos actores son». Si no lo hubiera visto todo con mis propios ojos, hasta yo misma creería que la equivocada soy yo. Al oír eso, Valeria se detuvo un instante, pero enseguida bajó la cabeza y empezó a llorar aún más fuerte, como si con sus lágrimas pudiera ahogar la verdad. Hasta ese momento, mi suegro había permanecido en silencio. Estaba parado junto a la puerta, con el rostro sombrío y la mandíbula tan apretada que le temblaban las sienes. De repente, golpeó la mesa con fuerza. El ruido hizo que todos se sobresaltaran. Gritó: «¡Cállense todos!». La habitación se quedó sin aire. Miró fijamente a Diego y luego a Valeria. Su voz era baja, pero pesada. «Les pregunto por última vez, ¿es verdad o no?». Solo 4 palabras, pero el aire se podía cortar con un cuchillo. Yo esperé, pensé que, por lo menos, con su padre preguntándole directamente, Diego bajaría la cabeza. Pero antes de que pudiera responder, mi suegra intervino de nuevo. Su voz era aguda y chillona: «Por favor, no hagas esto más grande. Le vas a creer a una mujer que está ciega de celos». Solo estaban parados un poco cerca en el baño, y ella lo convierte en un crimen. Miré a mi suegra. En ese momento ya no sentí sorpresa, solo sentí un frío que se extendía lentamente por todo mi cuerpo. Una madre, una mujer que ha vivido toda su vida en familia, no puede no saber qué es irracional y qué es descarado. Tampoco puede negarlo tan rotundamente después de verlo con sus propios ojos, a menos que ella ya supiera todo. Un pensamiento terrible empezó a tomar forma en mi mente. Miré a mi suegra fijamente, sin parpadear, y le hice una sola pregunta: «Suegra, usted ya lo sabía, ¿verdad?». En cuanto hice esa pregunta, la habitación se hundió en un silencio asfixiante. Valeria dejó de llorar. Diego se quedó tieso. Mi suegro se volteó bruscamente a ver a su esposa. Y mi suegra, por primera vez desde que había entrado a la casa, cambió de color. Le temblaron los labios y su mirada vaciló por un breve instante. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para mí. Ya no necesitaba su respuesta. Ese silencio me había dicho todo lo que necesitaba saber. Me quedé en medio de esa habitación, mirando a las personas que se suponía que eran mi familia, y de repente me sentí terriblemente sola. Cuando la persona que debe juzgar con justicia te da la espalda, cuando el traidor y su amante actúan juntos, cuando todas las flechas de la culpa apuntan a la persona traicionada. Entendí una cosa muy claramente: a partir de este momento ya no tenía a nadie en quien apoyarme, y esta batalla la tendría que pelear sola. Me quedé parada en medio de la sala, mirándolos a todos, y de repente pensé que si seguía discutiendo con palabras, si seguía defendiéndome con lágrimas, al final, la única acorralada sería yo. ¿Cuánto tiempo llevaban ellos acostumbrados a tapar todo con un par de negaciones?
unas cuantas lágrimas falsas y acusándome a mí de ser celosa y de mente cerrada. Pero hoy no, la Sofía de hoy ya no era la misma que se tragaba su coraje. Respiré hondo, abrí mi bolso lentamente y saqué mi celular. Mis manos ya no temblaban, como cuando estaba fuera del baño. Miré a todos en la casa, especialmente a mi suegra, que intentaba mantener una expresión de calma, pero ya le temblaba un párpado. Declaré, con voz clara, yo quería arreglar esto en silencio, pero ya que todos tienen tantas ganas de escuchar, de defender y de echarme toda la culpa, entonces hoy van a escuchar bien. La habitación quedó en silencio. Diego miró el celular en mi mano y su cara cambió de inmediato. Valeria, todavía arrodillada a los pies de mi suegra, levantó la vista con una mirada de alerta, sin decir más. Le di play a un archivo de audio. En la habitación silenciosa, de repente resonó la voz de Valeria. Cada palabra, clara y nítida. Tú solo ven, a esta hora. Luis no regresa ni de chiste. Luego se escuchó la risa grave de Diego, la misma risa que yo antes solo escuchaba en nuestros momentos felices. Pero al parecer también la usaba con mi cuñada. Cuando la grabación terminó, la casa quedó en un silencio sepulcral. La cara de Diego estaba blanca. Dio un paso hacia mí y gritó, desesperado, con la voz completamente cambiada. Sofía, ¿me grabaste? Di un paso atrás, aferrando el celular. Mi voz era fría como el hielo. No necesité vigilarte. Solo guardé las pruebas que tú mismo dejaste, tan obvias que daban pena. Dicho esto, abrí la galería de capturas de pantalla de mi teléfono. Uno tras otro, aparecieron mensajes. No eran largos, pero cada uno era suficiente para que se entendiera todo, para que ya no pudieran negarlo. Te espero en la noche. Creo que ya sospecha algo. Ten cuidado. Ven después de las 8. Voy a dejar la reja medio abierta. No necesité leerlos todos. Con esas pocas líneas, todas las excusas de malentendido se hicieron polvo. Le extendí el celular a mi suegro. Papá, quería pruebas. Aquí están. Mi suegro tomó el celular y, con cada imagen que pasaba, su cara se oscurecía más. Vi claramente cómo sus dedos se apretaban con tanta fuerza que se le saltaban las venas. Mi suegra ya no podía gritar como antes. Solo movía los labios, temblando, mirando la pantalla y luego a mí. Su cara era de desconcierto. Su arrogancia de antes había desaparecido. Pero yo sabía que no estaba desconcertada por sentir lástima por mí, sino porque esta vez ya no había una forma limpia de escapar. Diego intentó arrebatarme el celular de nuevo, pero mi suegro gritó con una voz potente, «¡No te muevas!». El grito lo dejó clavado en su lugar. Lo miré por primera vez. Vi el pánico en la cara del hombre que siempre había estado tan seguro de que con echarle la culpa a su esposa todo se arreglaba. Valeria, de repente, levantó la cara. Curiosamente, ya no lloraba. Su rostro, que hasta hace un momento estaba lleno de lágrimas, se volvió frío en un instante. Soltó los pies de mi suegra y se levantó lentamente. Aferrando la toalla contra su pecho, sonrió. No fue una risa fuerte, sí, pero sí helada, ya no con la voz quebrada, sino con una calma espeluznante. Me miró y dijo, «Está bien, ya que llegamos a esto, voy a ser honesta. Es verdad que Diego y yo nos queremos». Cuando dijo eso, mi suegra soltó un «¿qué?» de sorpresa, y mi suegro golpeó el celular contra la mesa con un ruido seco. Pero Valeria no se detuvo. Me miró como si estuviera viendo a alguien que ya había perdido la batalla, y continuó, palabra por palabra, lentamente, «Pero la culpa no es mía». La miré directamente a los ojos. En ese momento, ya no sentí sorpresa. Solo quería escuchar hasta dónde era capaz de torcer la situación. Le pregunté, cortante, «¿Entonces de quién es?». Valeria soltó una risita burlona, esa risa llena de desprecio que había escondido tanto tiempo detrás de su cara de niña buena, y dijo, «La culpa es tuya. Si como esposa no puedes mantener a tu hombre a tu lado, no culpes a los demás». Cuando terminó de hablar, la casa pareció explotar, no porque alguien gritara, sino porque la última máscara que quedaba se había roto por completo. Esa era su verdadera cara, sin remordimiento, sin bondad, sin simpatía, solo una mujer descarada. ¿Esto usted?
dispuesta a pisotear a quien fuera y a culpar a la víctima de su propio crimen. Mi suegra se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer que Valeria se atreviera a decir algo tan descarado frente a toda la familia. Diego también miraba a su amante con sorpresa. Probablemente ni él esperaba que sacara su verdadero yo tan pronto. Curiosamente, yo no sentí coraje. El dolor más grande ya lo había pasado. A estas alturas, solo sentía desprecio. Miré a Valeria y, con la voz más calmada que he tenido en mi vida, le dije: te equivocas. Yo no perdí a mi marido. Hice una pausa, dejando que cada una de mis palabras cayera con peso en el aire tenso. Yo solo me deshice de algo que ya no valía la pena. Diego me miró, sorprendido. Valeria apretó los labios, y en su mirada vi la frustración de no haber podido hacerme enojar. Mi suegro estaba sentado, aturdido, como alguien que acaba de ver toda la podredumbre de su familia de un solo golpe. Yo me erguí, todavía con el celular en la mano, y de repente me sentí un poco más ligera, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque después de meses de vivir entre dudas, de ser ignorada, culpada y de que me hicieran creer que la equivocada era yo, por fin, ya no era la que estaba acorralada. Justo cuando terminé de hablar, se escuchó un ruido fuerte en la reja de afuera y luego pasos apresurados que entraron directamente a la casa. Y en la puerta apareció la sombra de un hombre alto y delgado. Era mi cuñado, Luis. Todavía llevaba puesta la ropa de trabajo del taller, llena de polvo, los pantalones manchados de grasa y el pelo húmedo por el sudor y la llovizna de afuera. Pero lo que me heló no fue su llegada, sino su expresión. No estaba sorprendido, ni apurado. No corrió a preguntar qué pasaba, como yo habría imaginado. Simplemente se quedó ahí, y muy lentamente miró a su alrededor. Su vista se posó en Diego, y luego en Valeria, con una calma aterradora. Fue esa calma la que me dio un vuelco en el corazón. Lo miré y con la garganta anudada le pregunté: cuñado, ¿tú lo sabías? Luis no me miró de inmediato. Soltó un suspiro casi imperceptible y entonces, por fin, respondió. Su voz sonaba ronca, como la de alguien que ha estado agotado por mucho tiempo. Hace mucho que lo sé. Cuando dijo eso, fue como si hubieran echado otro balde de agua helada en la habitación. Mi suegra levantó la cara de golpe. Mi suegro miró a su hijo mayor. Y yo me quedé clavada al piso, sin poder moverme. Al parecer, no era la única que había estado atrapada en un laberinto de dudas. Al parecer, alguien más ya había estado parado en esa oscuridad, mucho antes que yo. Mi suegro fue el primero en reaccionar. Gritó, con la voz rota por el coraje: «Lo sabías y no dijiste nada». Luis se rió, pero fue una risa dolorosa, que calaba hasta los huesos. Dio unos pasos más adentro, dejó una bolsa de tela que traía en la mano sobre la mesa y dijo lentamente: «¿Y si lo hubiera dicho? ¿Qué habría pasado?» «Papá, yo me mato trabajando todo el día en el taller. Llego a la casa y mi esposa cada vez es más distante. Si le pregunto, me acusa de que desconfío de ella. La única vez que dije algo, hasta mi mamá me dijo que no me hiciera ideas raras, que no provocara problemas en la familia». Mientras decía eso, miró directamente a mi suegra. La cara de mi suegra se puso pálida. Le temblaron los labios, pero no pudo decir nada. Luis se volteó a ver a Diego. Por primera vez desde que lo conocía, sus ojos ya no tenían esa paciencia y sencillez a la que yo estaba acostumbrada. Ahora tenían algo frío y doloroso. Vacío, como si toda la rabia que había contenido por tanto tiempo se hubiera solidificado, como el hielo